días a todas, todes y todos. Bienvenidas a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red en la que hablamos de moda, política, banalidades, gilipolleces y en general todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. Muy buenos días, queridísima Pau. ¿Cómo ha estado el fin de semana? Hola, Laura. Pues el finde ha sido intenso, la verdad. Menudos días más bonitos de movilización. Hemos vivido con esas más de 40 ciudades en las que la gente se ha echado masivamente a las calles para exigir su derecho a la vivienda, la verdad. La primera vez que se organiza por parte de decenas de organizaciones y sindicatos pro vivienda a lo largo y ancho de todo el país. Una manifestación por el derecho a la vivienda digna de carácter estatal, de hecho. Un exitazo sin precedentes. ¿Tú fuiste, Pau, a la de aquí en Madrid? Yo fui, evidentemente, y éramos tantas, aquí en la capital concretamente, más de 150.000 personas. Según el sindicato de inquilinas, 15.000 según la delegación de gobierno de Madrid, que ya sabemos que tienen un poco de dislexia en estas cosas. Y en Barcelona, el sindicato de inquilinas cifró esa asistencia en unas 100.000 personas, por ejemplo. Vamos, que fuimos muchas, muchísimas las que salimos. Yo lo que os puedo decir es que aquello era un no parar de gente fluyendo, todas a una durante casi 3 horas, con las calles a rebosar. Gente mayor, gente joven, gente normativa, gente disidente, gente corriente, plural, organizada y en colectivo. ¿Y va a ser de algo relacionado con la vivienda que vamos a hablar hoy en La Frívola, deduzco? Eureka. Hoy me gustaría que hablásemos de la parte más frívola, la que nunca parece que merezca la pena ser nombrada de ese derecho a la vivienda que reclamamos, la decoración. Y os voy a pedir que sobre esto reflexionemos también todas juntas, porque yo en decoración de interiores pues no soy experta, pero en tener que mudarme de un sitio a otro y acabar completamente desquiciada por los muebles, sí. Y me atrevería a decir que no soy la única. Muchas personas de mi generación, pero seguramente también mucha gente mayor que yo, también se habrá visto en las mismas. Así que yo empiezo lanzando una idea que me parece súper clave. Cuando hablamos de poder acceder a una vivienda digna, eso también incluye poder habitar una vivienda bonita. Para eso está este espacio de La Frívola, para recordarnos que no solo tenemos que conformarnos con el pan, sino que nos merecemos vidas inundadas de rosas. Eso es, a lo largo de las décadas son muchos los autores y autoras que han señalado las funciones múltiples que nuestras viviendas realizan en nuestras vidas y los efectos que producen en ellas. Por supuesto, una vivienda te ofrece el derecho a techo, te sirve para resguardarte del frío, de la lluvia, del viento, del clima, del polen. Esto es más que evidente, ¿no? Una vivienda también es un espacio de seguridad con respecto a la afuera, el lugar en el que teóricamente puedes estar a salvo de las amenazas externas. Aunque desde la perspectiva feminista, LGTBIQ+, o anti-adultocéntrica, ya sabemos que en demasiadas ocasiones los hogares se convierten precisamente en el lugar de mayor riesgo para las víctimas de estas violencias machistas, cuando es tu propio novio o marido el que ejerce violencia machista contra ti, o es la familia la que ejerce violencias LGTBI-fóbicas contra la víctima. Absolutísimamente, no debemos caer en romantizaciones que invisibilizan este tipo de violencias, eso siempre. Pero en cuanto a lo que hoy nos concierne, otra de las funciones esenciales que cumple una vivienda es la de ser ese espacio pues tuyo, ¿no? Esa habitación propia tuya o de tu familia o de tu gente en la que poder disfrutar de las cosas que te gustan o poder descansar. Una vivienda debería ser ese espacio en el que poder ser plenamente quien tú eres y ser al mismo tiempo un reflejo de quien tú eres. Hace ya décadas, por ejemplo, la autora Claire Cooper Marcus decía en su libro House as a Mirror of Self, algo así como la casa como espejo del yo, que una casa satisface muchas necesidades. Es un espacio de expresión, un recipiente de memoria, un refugio del mundo exterior y un capullo donde podemos nutrirnos y bajar la guardia. En referencia al trabajo de Cooper, en un artículo de hace unos años en Flat Magazine, Víctor Aguado, impulsor de un proyecto artístico que se llamó Proyecte.casa, decía: la vivienda tiene un significado psicológico profundo más allá del puramente instrumental de cobijo. A través de la vivienda tiene lugar la satisfacción de numerosas aspiraciones, motivaciones y valores personales, manifestándose este lugar y sus contenidos como un espejo del self y refleja quiénes son las personas, pero además forma parte del desarrollo de la identidad. Se construye la vivienda en base a las preferencias, personalidad, experiencias vitales y características sociales. Sin embargo, dicha vivienda también contribuye a la identidad. O sea que cuando se vulnera el derecho a la vivienda, no solo se está exponiendo a las personas al riesgo de las inclemencias meteorológicas o a la violencia sexual, sino que también se atenta contra lo más íntimo de que se desarrollen en libertad siendo quienes quieren ser. Exactamente, por eso, incluso para quienes no estamos en situaciones de extrema vulnerabilidad y si contamos, a pesar de todo, con ese techo que nos resguarda, la violencia contra nuestras vidas puede llegar a ejercerse a través del modo en que el sistema y la crisis de vivienda nos niegan el derecho a una decoración digna, aunque os suene frívolo. Del mismo modo que hablamos de lo importante que es que las vecinas no sean expulsadas de sus barrios por el papel tan central que juega el arraigo en nuestras vidas y nuestro bienestar, que nos otorga pues certezas espaciales cuando podemos caminar por las calles que conocemos e identificamos como nuestras,
certezas emocionales, cuando podemos recordar y volver a aquellos bares, por ejemplo, donde crecimos junto a nuestras amigas, y certezas de red, cuando sabemos que podemos contar con nuestras vecinas para cuidarnos en común. Pues también debemos hablar de la decoración como síntoma de arraigo y de condición de posibilidad para nuestro bienestar. Por ejemplo, ¿a cuántas personas habéis conocido que se vinieron a estudiar a una gran ciudad, vivieron allí 5, 6 o 10 años y luego la precariedad y la crisis de vivienda las volvió a expulsar de esas ciudades? ¿Qué hicieron, por ejemplo, con los muebles, con los pósters, con los cuadros, los jarrones, los cojines o las tazas que atesoraron a lo largo de todos esos años? Probablemente la mayoría de las cosas tuvieron que dejarlas atrás. Y así son muchos pisos de los que todavía no se han convertido en un Airbnb, un collage de quienes pasaron por ellos y tuvieron que marcharse sin sus cosas. Tal cual. Y esas personas, por ejemplo, que han tenido que cambiar una y otra vez de casa porque les han prácticamente practicado esos llamados desahucios silenciosos, ¿no? Y han acabado viviendo en un cuarto blanco absolutamente quirúrgico que parece más una celda psiquiátrica que un hogar, porque de tanta mudanza le han cogido pánico a colgar un cuadro de la pared o ponerse a pensar en el color del que les gustaría que fuesen sus sábanas o su colcha. ¿O qué pasa, por ejemplo, con una mujer de 50 años que necesita divorciarse, pero le paraliza saber que tendrá que compartir piso con 2, 3, 4 o 7 personas más a las que no conoce de nada y que no cuentan igual ni con un salón en el que pueda sentir que la vida es un poco bonita cuando vuelve a casa, porque en esa casa todo el mundo piensa que está de paso y nadie quiere poner dinero ni para comprar un cojín, y es normal, ¿no? Y si decides aceptar la situación y dices, pues a la mierda, ¿no? Duraré 6 meses en este piso, pero los voy a vivir como si estuviese en el paraíso, lo voy a poner bonito, y te dejas tu buen cash en una cama bien, en una cómoda bien, en una estantería bien, una mesa y unas sillas que sean un poco monas, un sofacito así apañado, y después tienes de nuevo que largarte, pues acabas pagando lo mismo en una casa más pequeña donde ni la cama ni el sofá de ese tamaño que habías comprado te caben, ¿no? Y los tiras o los mal revendes y la estantería queda como un pegote en la esquina que se ha quedado para poner ahí en el nuevo piso como se puede, y no encaja ni con la mesa ya ni con las sillas, y está todo súper apiñado, y cada día cuando vuelves ves la puñetera estantería y en lugar de un descanso estás todo el puñetero día trabajando y solo tienes ganas de prenderle fuego a la maldita estantería ya. Dilo, hermana. Y esto lo digo no porque yo sea una frívola quejica, es que además el mundo está diseñado así. En un artículo publicado en Visualis, cómo la generación alquiler ha transformado la industria del diseño de interiores, Megan Hill explicaba, cito, que los inquilinos no son un público objetivo tradicional para los diseñadores de interiores, a menudo descartados debido a la inestabilidad financiera o las restricciones inherentes a los espacios alquilados, como las limitaciones estructurales y la inflexibilidad de los propietarios. Claro, es que si no tienes un duro y encima la casa es de otro, ¿cómo vas a gastarte el dinero en hacer un mueble de obra o en llenar la pared de molduras? Efectivamente. Mira, ya en 2008... la escritora Lucia Ramis acuñó el concepto generación IKEA en una novela para referirse a su generación, que por entonces tenía 30 años y que estaba tan precarizada por la crisis económica que todo lo que se podía permitir eran muebles asépticos, de mala calidad, hechos de conglomerado y así. Una década después, en 2019, IKEA dio un paso más y sacó una colección que estaba específicamente destinada a quienes vivían de alquiler y que estaba compuesta de muebles que se pudiesen montar y desmontar para volver a montarlos en otro sitio fácilmente, ¿no? Con los años, esa tendencia a lo aséptico como síntoma de lo precario se acabó incluso romantizando, y la generación millennial terminó llenando sus tableros de Pinterest y sus fotos de Instagram de imágenes que mostraban estancias ultra minimalistas, llenas de muebles blancos, plantas de plástico que hacían sentir que estabas en el campo, pero porque no tenías tiempo ni para ir al parque ni para regar las plantas de verdad, ¿no? Colgajos así que se ponían de rafia o cuerda, propios del boho chic clean minimalista, mucho más baratos que un cuadro, y guirnaldas hechas con bombillas reutilizadas. ¿No se decía que eso era una oda a la ecosostenibilidad y a la necesidad de sentir cuando llegabas a casa que estabas en un entorno tranquilo, calmado, sin distracciones extravagantes como en un apartamento o una cabañita de playa? Pues en mi opinión tiene más que ver con lo otro, ¿no? Es más de una romantización obligada de lo precario. Fácil, impersonal y barato de olvidar si no te queda otra más que dejarlo atrás. Además, explicaba Vanessa Brown en un artículo en The Conversation que ese estilo minimalista moderno no es verdaderamente minimalista porque, cito, fomenta la acumulación de objetos que nunca funcionan ni encajan del todo, pero que aún así llenan una habitación. Es un estilo que no logra contar una historia convincente de sí mismo ni mantenerse ordenado, y a lo que incita realmente es a comprar más soluciones de almacenamiento.
Pero bueno, os diré una cosa, quizá la decoración todavía esté a tiempo de convertirse en un bastión de resistencia. ¿Todavía entonces hay alguna esperanza? Viendo las nuevas tendencias de moda entre la generación Z, parece que sí. En ese artículo, Brown analiza cómo funcionan los ciclos en el ámbito de la decoración. Tras el modernismo y los estilos de corte minimal en épocas de recesión o posbélicas, en los tiempos de bonanza llegan los estilos hogareños y muchísimo más recargados, y así es un ciclo, ¿no? Y ahora la generación Z pues está volviendo a recargar sus espacios, a llenarlos de cosas a través de tendencias como el cluttercore, de poner por todos lados objetos vintage, aparentemente inútiles, pero bonitos, curiosos, con personalidad propia, no vale que sean del Shein, con muebles reutilizados, pero de buenos materiales, de cuadros por doquier, dorados, colores, todo así como muy maximalista, muy como del exceso victoriano. No sé qué van a hacer con todo ello cuando tengan que cambiar de piso el año que viene, pero yo pienso estar muy atenta a lo que pase con esto. Por ahora me voy a despedir con una pequeña reflexión, y es que ya sabéis, huelga de alquileres y decoración victoriana como declaración de intenciones. Que esos muebles empotrados gigantescos de algunas abuelas en sus salones tenían algo de statement, aunque a ti cuando alquilabas luego un piso que tenía uno de esos muebles no te hiciesen ninguna gracia. Pero sí que tenían como esa forma de decir que allí se habían asentado las abuelas y los muebles y de allí no se pensaban mover. Porque si no vamos a seguir desarrollando como esa obsesión aspiracional de ver programas yanquis de reformas de chalets que jamás tendremos, anhelando de paso la vida de sus protagonistas, por lo general familias monógamas, heteronormis, tradicionales, en las que lo prioritario para la mujer condenada a ser tradwife es que la cocina tenga una isla con la encimera de mármol.